¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva entrega de Buenas Razones para Conversar. Está con nosotros la periodista Isabela Ponce. Isabela dice que es periodista y directora editorial de GK. GK es un medio independiente que a todos nos ha sorprendido en los últimos años, llevándose muchos premios de periodismo internacional. Y es uno de los temas que vamos a tratar con Isabela. ¿Por qué el periodismo independiente se lleva los premios de periodismo y no los medios tradicionales? ¿Qué espacios está llenando el periodismo independiente en el mundo del periodismo y de la información? Escuchemos a Isabela Ponce. Buenas razones para conversar. Bienvenidos. Isabela Ponce, periodista, dices, y directora editorial de GK. Tenía muchas ganas de entrevistarte porque quería hablar de periodismo, porque ahora cualquiera es periodista, parece que ya no es una profesión. Y se discute mucho si los periodistas son buenos o malos, si son los buenos o los malos de la película. Cuéntame, Isabela, ¿por qué elegiste esta profesión? La vocación en mi caso, porque yo sí debo reconocer que hay muchísimas razones por las que la gente entra al periodismo. Una vez me pasó algo medio chistoso. Fue ese año que una periodista que me estaba entrevistando me decía como que, bueno, tú escribes textos, pero sabemos que todos los periodistas quieren llegar a la televisión. Sugirió algo así. Y me dio mucha risa porque dije, no, yo nunca quería estar en la televisión, ni voy a querer estar, o sea, no es mi aspiración. A mí me gusta escribir. Entonces como que esa fue una de las motivaciones. Obviamente uno puede escribir ficción también, pero otra de mis como orígenes de esta profesión, más que profesión es un oficio, fue como poder ayudar en términos generales y entre comillas, ¿no? Porque yo obviamente no voy a decir que ahora soy cínica ni mucho menos, pero en enero cumplo 14 años de hacer esto ininterrumpidamente. Obviamente me he golpeado varias veces con realidades que son como muy duras, pero sigo confiando en esa esencia por la que elegí la profesión, que es como poder generar cambios desde una trinchera, que es el periodismo. Y cuando yo tenía 17, que me gradué del colegio, era como, estaba entre ser abogada o ser periodista, pero con esta idea de poder como ayudar a otro. O sea, como que esa era un poco y obviamente se fue transformando mucho, pero esa esencia sigue como muy presente en todo lo que hago, o casi todo lo que hago, porque realmente yo también manejo parte de la compañía, no solamente hago temas editoriales, sino también cosas de gestión. Pero esa fue la razón principal, como tener esta motivación de hacer algo que pueda cambiar. ¿De qué manera crees que el periodismo ayuda? Porque a lo mejor te pudiste dedicar al voluntariado o a lo mejor te puedes dedicar a la función pública y seguro vas a ayudar. ¿De qué manera el periodismo concretamente crees que ayuda y por eso lo sigues ejerciendo? Sí, el periodismo tiene un alcance que en la función pública, en el voluntariado va a tener. O sea, a la final es un actor que tiene mucha influencia. O sea, no es un actor, no es un fiscal, no es un juez, no es un creador de políticas públicas, ni nada. O sea, el otro día también me dijeron como, ¿cuál crees que es el rol del periodismo en hacer política pública? Le dije, no, la pregunta está equivocada. O sea, ese no es nuestro rol, pero no podemos negar que hay investigaciones, información, o sea, cosas que nosotros hacemos que puedan generar estos cambios que son súper importantes o pueden ser súper relevantes para el país, para la sociedad, para una comunidad, etcétera, o sea, dependiendo. Entonces, ¿cómo ayuda a nivel concreto? Mostrando cosas que están ocultas, mostrando, o no solamente que están ocultas, pero no han sido contadas. Entonces, a través del storytelling, a través de contar historias con compromiso, con enfoques claros, con esta motivación de querer como mostrar algo, contar, denunciar, ponle el verbo en el que uno como que se dedique a cuestionar, estás generando impacto en la sociedad. Y no necesariamente un impacto tangible que sí nos ha pasado como saber que se modificó un protocolo en un ministerio y luego un reportaje sobre violencia sexual, sino un impacto de yo nunca había, eso una vez me pasó, un primo mío que es menor me dijo, me pasó una captura de una publicación de Instagram en la que decía que a ver, que son 2000, me parece que son 700 niñas entre 7, me parece que 8 y 14 años son madres cada año, y me mandaba una captura y me decía como,
¿qué? No sabía esto, o sea, como que, ¿qué? O sea, a través de una infografía, ¿ya? Y esto igual es periodismo, ¿no? El periodismo no tiene que ser la gran entrevista, la gran investigación, o sea, es como poder, o sea, convertir la información en conocimiento para audiencias que quieren saber, pero también quieren cambiar o quieren saber qué pueden hacer con la información que reciben. Entonces, hay muchísimas maneras de cómo el periodismo puede influir, pero la respuesta que estoy dando tiene que ver con como mi experiencia y el trabajo que yo he venido haciendo. Ayudar a construir una sociedad mejor informada, más equitativa. Solo puedes tener empatía con otro grupo humano si comprendes o si conoces más sobre ese grupo humano, una serie de temas respecto al rol del periodismo. Escuchándote, tú sabes que son tantas cosas que se me venían a la mente. Voy a regresar al de los facts, el de los hechos o la información, porque tocaste un tema de la infografía, pero efectivamente en las visualizaciones y en la manera de procesar la información del periodismo hay un trabajo extraordinario para que deje de ser ciencia infusa, información que tiene que estar en las manos de los ciudadanos. Información respecto a indicadores sociales, a indicadores económicos, a una serie de datos que el ciudadano debe tenerlos, pero que no los puede comprender si no llegan unos periodistas que trabajan con unos diseñadores y que convierten esa información en algo visible, comprensible y por tanto impactante. Ustedes acaban de cambiar su lema a periodismo que importa. ¿Lo dije bien? Sí, periodismo que importa sobre lo que te importa. Y me acordé de hace algunos años, cuando yo era decana en la universidad, que dije que la política tenía secuestrado al periodismo, porque me preocupaba que todo solo hablaba de las peleas políticas entre los políticos que lideraban el país y la región. Y me acordaba cuando yo había estudiado periodismo y le preguntaba a los colegas, ¿de verdad cuando tenías 18 años y decidiste estudiar la carrera, querías ir a una rueda de prensa del presidente y del que lo odia y del presidente y del de que lo odia? Y ese era tu sueño de historias que querías contar, y me decían no. Y entonces pensaba, pero si uno lo que quería era contar estas historias que importan y que en realidad la población necesita saber, ¿sí? ¿Es a eso a lo que se refieren con su nuevo lema? O sea, nosotros tenemos, el lema lo que hace es como ponerle nombre a lo que venimos haciendo. Eso creo que es importante decirlo, por eso ha tenido como muy buena acogida y mucha gente me ha dicho, tiene sentido. Nosotros no somos un medio generalista en el sentido que no estamos haciendo 300 noticias al día de breaking news, sino que desde hace ya muchos años tenemos claro que todo lo que hacemos tiene que tener un enfoque en derechos humanos, ¿ya? Entonces, como por ahí parte una intencionalidad muy, muy clara, y luego también estos otros enfoques y asuntos que les llamamos como los 3 verticales, que no solamente veíamos un vacío, sino que le estamos apostando a poder contar estas historias, que son género, transparencia y medio ambiente. La respuesta va muy a lo que dijiste, o sea, en el tema de los medios digitales hay un ida y vuelta con la audiencia mucho más íntima que no existía con los medios tradicionales. Entonces nosotros sabemos que tenemos una audiencia fiel, una audiencia súper fiel, o sea, como que sabemos todos los niveles, conocemos estos resultados que mencionaba hace un rato, del impacto que ha tenido nuestro periodismo en cosas específicas, o sea, de cambiar realidades, de que se abran investigaciones y tal, pero en esta vorágine en los últimos años de publicar por publicar por publicar por publicar en muchos medios, tuvieron la transformación y tal, son cosas súper superficiales que no dan un valor agregado. Entonces, ¿cómo logramos hacer lo que hacemos? Dedicándole el tiempo, explicando bien las cosas, dándote algo más que tú puedes saber. A veces son cosas que ya te importan y te conectas. A veces son cosas que no sabías que te importaban y te enteraste por primera vez. O sea, realmente es maravilloso cuando un lector o una persona que no es ni cercana a ti o recibes los mails o te escriben y te agradecen porque entendieron un conflicto o porque no se habían puesto a pensar en lo de acá y no sé qué. Y esto le genera no solamente empatía, sino esta capacidad de querer sumarse a algo más. ¿Qué puedo hacer? Entonces, de repente no sabías, no tenías idea cómo las mujeres que están en las cárceles viven su menstruación. Nunca te lo habías preguntado. Te contamos una historia de cómo es, y no solamente te genera como una nueva información, sino que te genera empatía, obviamente un poco de indignación, un montón de cosas, pero luego te genera a mí me importa esto, ¿qué puedo hacer? Empezamos a recibir un montón de gente diciendo ¿qué puedo hacer? Y conectamos con una fundación que dijo, yo recibo las donaciones y las puedo canalizar. Y una empresa muy grande de esas áreas hizo también una donación grande a este caso. Nosotros estamos diciendo, este tema a nosotros nos importa. Pero también recibimos un mail de una persona que nos dice,
creo que con ejemplos prácticos se entiende más, por eso lo estoy leyendo así, que nos dice, hay una amenaza que se va a construir una estación de bomberos en el Parque Nacional Cajas. Una es que nosotros hacemos algo, otra es que un lector que le importa el Cajas, nos escribe y nos dice, eso está pasando en el Parque Nacional del Cajas, van a construir una estación de bomberos, esto pondría en riesgo, bla, 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 bla. Nosotros vemos, obviamente no podemos responder, o sea, hacer todos los temas que nos llegan, pero hay ahí un cruce entre lo que estamos cubriendo, la importancia, en este caso, ecosistémica, ambiental, lo que estamos haciendo, hacemos esa historia, luego de la historia se mueven ciertas cosas que a veces son internas, no son tan públicas, y finalmente se detiene la construcción de esta estación, ¿ya? Entonces, a este elector le importa el Cajas, a nosotros nos importa el Cajas, a mí me importa la igualdad de género, o sea, y ahí es la parte del lema que está también en la campaña, que lo que nos importa nos une, ¿no? O Por sea, y supuesto. eso es una cosa que se aplica en muchos otros aspectos de la vida, y como tú decías hace un rato, de instituciones, está, yo qué sé, los voluntarios y las instituciones públicas, pero lo que a mí me encanta, me motiva, viene desde el periodismo, de cómo poder hacer que estas cosas que no son tan conocidas o que no tienen tanto valor puedan tener valor porque valen la pena, porque son importantes. Entonces es como un punto de encuentro con nuestra audiencia y con lo que queremos que sea nuestra audiencia, porque realmente lo que estamos apuntando es a seguir creciendo en términos de que más personas puedan conocer estos temas que a ti y a mí nos importan. Usted escucha Buenas Razones para Conversar junto a Mónica Maruri. Esperamos que este tema le dé buenas razones para pensar diferente. Hoy estamos escuchando a Isabela Ponce, quien es periodista y directora editorial de GK, un medio independiente de Ecuador. Isabela Ponce hoy nos dice que el periodismo que ella hace es un periodismo que importa, que le importa a la gente. ¿Por qué el periodismo debe cubrir noticias que el ciudadano común necesita saber? Continuamos con ella en este programa hoy. Tengo una doble pregunta. La primera, ya que has hablado de medios tradicionales y medios independientes, les voy a decir yo. Estamos en unos tiempos en que los medios independientes empezaron, yo diría que a darle clases de periodismo a los medios tradicionales, pero daría la intención, por el ejemplo que tú diste, que hay un espacio para esos medios tradicionales, ¿sí? Que tienen una noticia inmediata, que no investigan mucho, que a veces replican en redes cosas que no son ciertas, pero están compitiendo, por decirlo rápido, que se dedican a la política y al activismo político, y el medio independiente que está más junto a la voz de las personas o a lo que necesitan las personas, además que empezaron a ganar todos los premios de periodismo desde hace varios años, y no me refiero a GK, me refiero a los medios independientes de la región. Hace años que uno abre el premio Gabo y dice, ¿y dónde están los medios? Y no están. De alguna manera es un llamado de atención. Y la segunda parte de la pregunta es esta competencia de algunos que se hacen llamar periodistas que son influencers o que quieren ser influencers o que quieren ser cool. ¿A dónde queda la profesión insistiendo en ello? O sea, la segunda pregunta es, creo que es más sencilla. Cada persona y periodista va a cumplir como su rol. El problema a veces con los influencers es que está mucho más enfocado en el protagonismo y en esa como marca personal que en la información. Y para mí eso es el inicio del desastre. O sea, porque realmente si el foco está en yo, ya no entiendo mucho dónde está la motivación de hacer periodismo. O sea, parecería que es otra cosa como muy distinta. A mí me parece que ocupan otro lugar. No lo veo como una competencia. Ocupan otro lugar y tendrán su público. Y siempre que algo tenga un público, como un medio sensacionalista o lo que sea, va a seguir existiendo. Entonces es una regulación, autorregulación. En la otra pregunta, no es una advertencia y es complejo porque yo trabajé en medios tradicionales y estoy muy agradecida por todo lo que aprendí y tal, pero son unos monstruos en cuanto a tamaño. Ha venido, o sea, la crisis económica solo ha empeorado, como peor con el COVID, tal. Entonces, aquí es una conversación mucho más sobre un tema de gerencia y de financiamiento y tal. Entonces, si durante
100 años tú hiciste noticias, como se las concebía las noticias, obviamente no puedes dejar de hacer noticias, porque realmente la gente está buscando eso en ti y siempre no los vas a defraudar. ¿Cómo puedes hacer cosas nuevas? Yo estoy segura que en muchos de estos medios tradicionales, porque he trabajado, hay muchas mentes innovadoras, pero si tienes el presupuesto, tienes que quedarte al menos haciendo como lo mínimo que venías haciendo, porque si no, no puedes seguir teniendo la audiencia que ya has tenido. O sea, no es una cosa solamente o sea, no responde a una falta de interés o una falta de mentes creativas, tiene que ver mucho con los recursos, tiene que ver mucho con la distribución de los recursos. Y yo no puedo hablar mucho de eso porque GECA ahorita es una compañía de 25 personas. O sea, somos, creo que, 1/10 de la compañía más pequeña de medios tradicionales en Ecuador. Entonces, como que no, es muy difícil hacer una comparación, pero yo también creo que los nativos digitales sí tuvimos una ventaja en la que nunca tuvimos que hacer este traspaso, ¿ya? Entonces, como que ese cambio. Pero, insisto en el tema de los recursos, que manejar una empresa, y lo digo con conocimiento de causa porque también soy una de las cofundadoras, es súper difícil y sé que puede sonar novedad, pero a los periodistas nos cuesta un poco pensar eso porque fuimos durante mucho tiempo empleados y siempre estamos como en una posición como muy, o sea, como obviamente en algunos medios que yo estaba era como que comercial está allá y no lo mires porque ellos son casi que nos van a imponer cosas, o sea, esas típicas taras que obviamente ya luego te vas dando cuenta, obviamente cuando tienes que crear tu propia organización vas viendo cómo se concilian las cosas, o sea, de una manera mucho más integrada, ¿no? Que apocalíptica, tomando como que esos extremos. Pero para mí va mucho de los recursos, sinceramente. O sea, me parecería como muy ingrato decir, no, es que no les interesa. Obvio que les interesa, obvio que tienen ideas, pero están como con esta presión, ¿ya? O sea, y tú decías lo de los premios Gabo, es interesante porque hoy día anunciaron los 12 finalistas. E igual está, por ejemplo, la Fola de Sao Paulo, el Diario El País, de España, y otra más tradicional. El resto sí son independientes. O sea, son como nativos digitales. Pero son monstruos, pues, ¿no? O sea, Fola y El País son monstruos. Y el Ellos país sí demuestra esfuerzos por conectarse y por tratar temas que a la gente le importa, ya que vamos a usar la frase de GK. Sí demuestra esfuerzos y de alguna manera eso responde. Recuerdo premios de hace algunos años de la revista Semana de Colombia, con Agua Bendita o con unas propuestas espectaculares, auspiciadas por Pozobón me refiero dentro del gran mundo comercial, pero esfuerzos por tocar temas importantes, trascendentales, y por no quedarse en el campo de la pelea política, que me parece que es por ahí por donde se perdió contacto con el ciudadano. O sea, esa es una discusión un poco más amplia y yo creo que todos los países han pasado un poco por eso, y también tiene que ver con la elección. O sea, hay medios que todavía, o sea, que durante, y hay que decirlo como con nombre y apellido, que durante la época de Rafael Correa sí se volvieron, como tú decías al inicio, como unos actores muy importantes de contrapoder, ¿ya? Porque se necesitaba eso, y es como por hablar, por ejemplo, en otros países cuando ha habido regímenes muy autoritarios. Así es. Que necesitas ese contrapeso, ¿no? Pero, o sea, siempre existió espacio para poder hablar de las otras cosas que importan, ¿me entiendes? Así es. Si sigues con dimes y diretes todo el tiempo, que sí se hizo, siempre tenía que existir espacios, y aquí pongo por ejemplo de acá, que podía seguir hablando sobre, no sé, el tema del aborto, como un tema esencial, principal, bla, bla, bla. Pero ahí es como el rol de los medios de poder posicionar y poner sobre la mesa temas que no, si alguien no los pone ahí, no se va a hablar, porque se sigue hablando de lo urgente, ¿no? O sea, de esos temas que tú dices. Fue necesario, obviamente, en su momento, y siempre va a ser necesario, y ahorita es súper necesario, porque obviamente después de 14 años, obviamente 4 fueron del Moreno y todo, pero después se acabó como una era, claramente, ¿no? Entonces, ahora muchos medios están como, celebraron que haya ganado el presidente, porque, y obviamente no tienes las denuncias. O sea, imagínate, solo a veces acordarse de ciertas cosas desde el periodismo puede parecer como un mal sueño, ¿no? Como que todo es, pero esa aparente tranquilidad, por así decirlo, de que no hay una represión, no puede permitir que haya como un bajo de guardia hacia la fiscalización que todos los gobiernos tienen que tener. No puede dejar de ser el famoso watchdog que debe seguir siendo en cualquier tipo de poder. Es decir, no importa cuál sea ese poder. No importa quién lo ocupe, ¿ya? Así es, claro. Entonces, actualmente a mí me parece como muy interesante, y yo sí creo que hay muchos medios acá en Ecuador que tienen como su lugar, en el sentido de que tú sabes que ese medio está haciéndolo de acá, ese medio va a sacar siempre cosas acá, etc.
y es muy rico lo que está ocurriendo. Obviamente me parece que sigue siendo súper pequeñito y a mí me da muchos celos, por ejemplo, Colombia, y conozco como 12 proyectos periodísticos que me parecen Por eso te fabulosos. puse como ejemplo Colombia. Y digo como, ¿qué nos falta acá para seguir? O sea, no estoy diciendo que no hay, pero sí me provocaría que haya como mayor, como, sí, como que emerjan más. Y ojo, que hay bastantes, o sea, ese directorio de Sembra Media, creo que la última vez yo lo manejaba un tiempo cuando era embajadora en Ecuador de esa organización, pero ya llegaban a 100, como 80 en todo el país. Pero el mayor problema, el mayor reto siempre es la sostenibilidad, que eso es otra conversación. Siempre, esa es otra Pero conversación. sí, pero realmente de que se están haciendo cosas y cosas súper interesantes, se están haciendo. Y ya para cerrar lo de los medios tradicionales, yo no creo que es una cosa de no querer hacer. Lo que sí creo que falta es que haya colaboración tradicional independiente. Hay una oportunidad allí, que no se ha como terminado de cuajar, ¿ya? Sea porque no se ve como un aliado, no te podría decir, o sea, no te podría decir cuáles son las razones, quizá no me he sentado a pensarla bien. O sea, claro, tiene que ver con competencia, tiene que ver con varias cosas, con los tiempos, con cuánto cuesta hacer un reportaje a profundidad. Son carísimos, pues, o sea, hacer periodismo a Obvio. profundidad es muy caro y la gente no entiende eso, los lectores no entienden eso. Uh-huh. Ya, eso también es un poco como educar a los lectores. Nosotros tenemos el programa de membresías y siempre estamos como reafirmando este concepto de que apoya el periodismo y cuando con nuestros miembros les explicamos si nos vamos a un viaje, ahorita hay una reportera de viaje con una fotógrafa y el conductor. ¿Cuánto cuesta eso? Adicional a lo que ya son los gastos corrientes del Regulares. staff. Entonces, obviamente estamos buscando a veces para proyectos, para financiar cosas y tal, pero realmente sí también falta como una educación de los lectores de poder como apreciar de lo que están consumiendo. Muchos lo entienden, lo valoran, a veces no saben qué es lo que les gusta, pero dicen gracias y bla, bla, bla. Otros aportan. Hay varios medios, ayer veía un medio que vi que tenía un sistema como de aportes, no es una membresía, pero y recién me enteré que lo tenía hace, creo que apenas 2 meses, y me parece interesante que siga esa tendencia solo aumente, de que los lectores puedan, lo que te decía hace un rato de la censura, o sea, que ellos puedan elegir qué quieren y poder apoyar y poder como, porque las cosas están cambiando muy rápido y Ecuador en muchas cosas está súper atrás, o sea, como que en América Latina, pero allá vamos, ¿no? O sea, como que yo siempre como con una mente un poco más esperanzadora. Has tocado varios temas, pero voy a preguntarte por qué los Nobel decidieron premiar al periodismo independiente. Y es evidente que tomaron una decisión, además la explicaron por qué habían decidido premiar al periodismo independiente. El desprestigio del periodismo es global, no es ecuatoriano, ni siquiera es latinoamericano. Claro. Recuerda en Estados Unidos cuando una asesora del anterior presidente dijo que los facts dependían de los facts de quién eran, no me cómo es que dijo de los que era en serio. Todo depende de los facts que tú elijas. Y ella justamente habló de que un mundo sin hechos, sin información, es un mundo sin verdad y sin confianza. ¿Sí? ¿Qué opinas de eso? O sea, lo del Nobel estaba muy enfocado en el rol del periodismo para mantener la democracia, para defender la democracia. Y eso no hemos hablado todavía acá. Pero obviamente es un tema como recontra clave porque te permite ver las cosas que los poderes, por así decirlo, hegemónicos no te permiten ver. Y en el caso de María Raza, y se me escapa el nombre del ruso, o sea, los gobiernos nivel autoritarismo ya rojo, por ponerlo en un color. Y yo también hablaría, por ejemplo, de Cuba. Yo tengo unos colegas cubanos que ya de por sí hacer periodismo es ilegal, pues en Cuba. O sea, ya de por sí ni siquiera hay esa... ahí es cuando como esta función sobre la democracia es súper evidente, cuando hay como que este contrapeso. Pero eso no significa que en los otros países como Ecuador también sea, solamente que... ¿Perdón? Claro, no es que en Ecuador es diferente necesariamente. Y cuando te hago la pregunta, te la hago como región, no solo como Ecuador. Es que se cortó un poquito, perdón. No, te decía que en realidad
es como muy, o sea, yo también podría decir como que la audiencia o la sociedad puede ser muy ingrata, ¿no? Como que lo que hemos visto ahorita, como que cuando los periodistas se sirven, entonces, los periodistas, ni sé qué, ni sé cuánto, ¿ya? Cuando están generando algo que no te gusta, te insultan, o sea, eso es típico, ¿ya? O sea, como que se ve aquí, se ve en todos lados, y lo que te decía, el rol del periodismo para promover la democracia es algo que está todo el tiempo como permeado, pero que es mucho más evidente en estos regímenes autoritarios, ¿ya? Pero nosotros tuvimos una época en que eso fue evidente, y es lo que yo mencionaba hace un momento, ¿ya? Pero ahí también está la parte como más delicada y complicada de cuando, lo que tú decías al inicio, lo de la política, cuando un periodista se vuelve político más que periodista, o sea, ya son condiciones complejas, circunstanciales, o sea, es como no se puede medir con la misma vara durante todo el tiempo, como por ejemplo los medios en Perú en la época del Fujimorismo, que había, o sea, fue una época tan difícil, sobre todo para medios como La República, ya, como devolverse ese medio de oposición, por así decirlo, de que saber que, o sea, todo era fiscalización, todo no sé qué, pero era visto como un actor político. Entonces, para mí son discusiones fluidas, quiero decir, son discusiones como líquidas, pero el tema creo que me estoy enredando mucho, pero lo de la democracia Sí. que me decías y lo del Nobel de la Paz es Ujú. una cosa muy evidente para nosotros los periodistas, no para todo el mundo, no para todas las audiencias, porque realmente muchas audiencias son muy como piquis de que en este momento me sirve, en este momento no me sirve, me caen mal, ahorita no me caen mal, ahorita no sé qué, no sé cuánto, me conviene porque está hablando bien de mí, ahorita no me conviene porque no está hablando bien de mí. Hay gente, o sea, hay políticos que creen o sea, es que eso sí me da hasta vergüenza a veces, como que gente que te dice, pero ¿por qué no pusiste lo que yo dije? O ¿por qué ni sé qué, ni sé cuánto? ¿Me entiendes? Como no entender esa independencia. Y eso yo creo que es el valor del periodismo independiente. Y eso sí es importante aclarar, cuando decimos independiente, es ser independiente, o sea, que la agenda no dependa ni de, yo qué sé, un gran, único inversionista, sea una empresa, sea un gobierno local, sea una cooperación, sea una organización internacional, o sea, nada, ¿ya? Ujú. Y eso aquí hay que decirlo como con mayúsculas, ¿ya? Porque mucha gente cree que porque recibe fondos de cooperación, entonces tu agenda responde a eso. Si recibes fondos de una empresa porque está patrocinando algo, entonces eso en el periodismo independiente de verdad es, como te decía al inicio, un equilibrio de seguir haciendo, porque el periodismo cuesta, y lo que hablamos hace un rato, el periodismo, o sea, mucha gente dice, pero ¿por qué están haciendo ese contenido patrocinado para esta empresa? ¿Cómo quieres que paguemos 25 sueldos? O sea, también hay cosas que hay que conversarlas que pueden parecer como delicadas, entre comillas, pero que financiar el periodismo, que existe periodismo independiente para que haya más democracia, para que haya más libertad, también requiere o sea, la independencia requiere fondos, ¿no? Y son Por esas supuesto. conversaciones que hay mucha gente que se siente muy incómoda teniéndolas. Sin embargo, siempre cuando me preguntan, Mónica, ¿qué quiere decir eso de la objetividad del periodista? Yo siempre contesto, ¿y qué quiere decir eso de la imparcialidad? Yo siempre contesto que en realidad no necesitas evidentemente los seres humanos tenemos nuestras propias ideologías personales, que pueden ser un poquito más a la izquierda, un poquito más a la derecha, alineadas con una filosofía, yo tiendo a no decirle ideología, sino filosofías de vida que tenemos. Sin embargo, el oficio del periodismo nos protege de nuestra propia parcialidad. Es decir, si ya el oficio del periodismo dice que tienes que contrastar historias, que verificar fuentes, que investigar, que tener determinada cantidad de fuentes para poder contrastarlas, es así como te cuidas de ti mismo. Sin embargo, se sigue viendo periodismo apurado, que pareciera que le pagan, o a lo mejor sí le paga algún político al periodista. Y completo la pregunta. Hay periodistas que trabajan en una empresa periodística y que pareciera que se deben a la empresa y no a la profesión. La última parte es complejo porque no tendría nada de malo que se den a la empresa si la empresa es una empresa periodística, ética y con unos valores claros. El problema es cuando esa empresa no tiene esos valores y hay un interés de el dueño, entre comillas, o quien sea que esté detrás. Pero no veo ahí una discrepancia, a ver si realmente es una empresa de medios, ¿no? No es que, no te estoy hablando como en general, porque obviamente si tienes un medio que es sobre minería,
porque hay medios sobre minería, y lo único que te están hablando es sobre inversiones y temas de cuántos millones y cuántos gramos, pero no hablan nada sobre impactos ambientales. Ahí obviamente, o sea, cada uno trabaja y conoce la fuente que va a cubrir, lo que va a hacer y tal, tal. Y eso ahí realmente es una discusión un poco más difícil, es un poco ingrata, o sea, en el sentido de que un empleado no puede cambiar una organización de 500 personas, o sea, puede Así es. hacer un poco lo que pueda. Y eso puede ser un poco difícil, porque yo estuve en algunas organizaciones y obviamente ahorita para mí tengo el placer de construir el lugar que yo siempre quise trabajar. Y eso Qué es un chévere. placer, o sea, es realmente un privilegio. Pero sí me parece un poco injusto esa frase de decir como que se deben al medio, se deben al periodismo, porque es como que debería ser lo mismo. No siempre es lo mismo, No pero hay necesariamente. que... Te debes a tu ética personal. Me refiero a que Sí, siempre al final del día, como profesional, tienes una ética más allá de sí, cualquier medio en el que trabajes. A eso me refería. claro, tienes una ética, pero si mañana te mandan a hacer algo o te censuran algo y tú necesitas seguir alimentando a tus hijos, no te vas a ir en ese momento. Entonces, es difícil, es muy injusto. ¿Entiendes? En ese sentido sí creo que hay que como que decirlo. No siempre puedes irte contracorriente y decir renuncio porque no estoy de acuerdo con Por esto. supuesto, O no. sea, ese es el tema. Y sí hay como muchos intereses. No recuerdo la última pregunta aparte de esa. Te hablé del oficio de ser periodista que te protege y que yo diría que le quita Ah, importancia de a la la famosa objetividad. imparcialidad y objetividad del Ya, periodismo. ya. O sea, yo creo que los libros de periodismo deberían cambiar, ¿no? O sea, eso es una discusión que hace rato se está dando, de esto de objetivo, como imparcial, porque estos conceptos vienen de hace siglos, o sea, como que ya, no siglos, décadas, bueno, sí, siglos, y que como todo ha ido cambiando. Eso no quiere decir que, como tú dices, como el tema de la ética y ciertas cosas que son como la base. Pero te pongo un ejemplo súper claro. El periodismo con enfoque de género, o como hay gente que lo llama, el periodismo feminista. Mucha gente se pone como que le incomoda mucho porque dice que hay que, por ejemplo, en el caso de las investigaciones que hemos hecho sobre violencia de género, nosotros siempre, nuestra política editorial es llamar al presunto agresor, o agresor si es que ya es algo que ya está abierto en la investigación, o ya alguna cosa va a depender del Estado. Siempre lo vamos a llamar. Creo que una o dos veces nos han contestado, el resto como que no quieren dar declaraciones, bla, bla. Nosotros sacamos eso y hay gente que dice, eso no es objetivo, porque le dieron una línea a esa persona y porque estás contando las historias, y esos son los enfoques. Y para mí esos no son ideologías, sino que en el caso del periodismo, por ejemplo, de los derechos de las mujeres, se ha hecho históricamente bajo un status quo, esta palabra que a mí creo que se ha dicho tanto que ya no, la gente no No la entiende qué significa, y por eso no me gusta decirla, pero es el patriarcado, todo se ha dado en ese contexto, entonces crees que ciertas cosas, esa objetividad y esa imparcialidad viene dada un status quo que es machista. Entonces te estoy poniendo solamente en el ejemplo del periodismo con enfoque de género, ¿ya? Uh-huh. O con enfoque en derechos humanos, ¿ya? En el que hay gente que dice, esa es activista, y no es activista. Estás contando una historia, estás obviamente eligiendo la forma en la que la vas a contar, con estos hechos, con estas cosas, pero no es que vas a, por ejemplo, y ahí va con el tema de los facts, de los hechos que tú decías, no es porque mañana vas afuera de la asamblea, acá hay un plantón de pañuelos verdes y pañuelos celestes, y le vas a dar 30 minutos a cada uno porque se merecen 30 minutos, porque tienen argumentos. O sea, como que puedes escuchar qué tienen que decir, pero por lo general los que tienen que decir, los que no usan hechos, sino que usan religión, ¿me entiendes? O sea, entonces los seres humanos somos sujetos, no somos objetos, entonces no podemos ser objetivos como se entiende de que, y lo peor es que la gente usa la palabra objetividad cuando le conviene, ¿ya? O sea, digo los lectores, ¿no? Como que no me parece que hayan hecho esto porque les afecta de alguna manera, pero el resto de cosas te aplauden, porque eso sí les conviene. ¿Ya? Pero obviamente nosotros no es activista, no es subjetivo, perdón, sí, no es subjetivo, o sea, no es que está en contra de la objetividad, está a favor de los derechos humanos, está a favor de la población LGBTI. Eso no, solamente las cosas, o sea, la humanidad ha cambiado gracias a la ciencia, al progreso, de que hay más minorías tienen derechos, hay más conciencia sobre las personas con discapacidad, sobre las personas, la población LGBTI, sobre las mujeres, sobre las niñas, sobre las mujeres afro, y te puedo hacer una lista larguísima que eso que se ve como alternativo o al margen, caminamos hacia que sea la normalidad. Por supuesto. Caminamos hacia que sea, pero lo que ha sido objetivo, y eso es como difícil desaprenderlo, Uh-huh. lo que ha sido objetivo durante años ha sido una página de opinión que tiene 10 espacios y 9 son escritas
por hombres blancos de clase media alta, eso es lo objetivo porque es lo que has estado acostumbrado siempre. Pero eso no, ¿cómo eso va a ser objetivo? ¿Me entiendes? O sea, claro. Entonces es muy tramposa la palabra, es muy, y eso no quiere decir que nosotros pero es que, sí hay medios... Isabela, no era objetivo, eran el 90% unos hombres blancos, eso no es objetivo. Pero se creía que era el status quo, es lo que, con lo que uno crece y cree que es normal, y te vas dando cuenta porque si empiezas a leer o empiezas a decir, claro, es lo que no está bien, pero la mayoría de la gente no se ha hecho esa pregunta que algo no está bien, entonces cree que lo nuevo es lo que irrumpe y lo que está mal o no es objetivo, y entonces ¿por qué están haciendo esto? Que son unos activistas aborteros, o sea, además le decían periodismo a la opinión, y le decían periodismo a la opinión de las personas, y por eso es que digo que me molestaba lo de la objetividad y la imparcialidad, cuando en realidad lo que tenías que ser es profesional, ¿no? Y lo que tienes es que, aunque tú decidas darle voz a las mujeres, tratar de dar información, y tratar de dar lo que decimos facts, es decir, tratar de trabajar con información que ayude a esa comunidad, ya que dijiste que estudiaste periodismo para ayudar. Eso es clave, sigue siendo periodismo, pero sí tenemos que olvidarnos de esas apasionamientos de la objetividad y la ni sé qué, o sea, como que con esos conceptos que creo que lo único que nos están haciendo ahorita es como daño, porque ponen como trabas al trabajo, por decirlo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Isabela, te agradezco de verdad por haber aceptado la entrevista y te mando un abrazo fuerte. Igualmente, Mónica. Buenas razones para conversar. Hoy hemos conversado con Isabela Ponce, directora editorial de GK, un medio independiente que dice hacer periodismo que importa a la gente. No dejen de buscarnos en una nueva entrega de Buenas Razones para Conversar. Búsquennos en @Cabipunk o en nuestra página web www.ipunk.org. Nos vemos en una próxima entrega. Esto fue Buenas Razones para Conversar, un podcast del Instituto Iberoamericano de Patrimonio Natural y Cultural, IPANC, de la Organización del Convenio Andrés Bello. Los esperamos en una siguiente entrega, porque siempre habrá buenas razones para escuchar a nuestros invitados. Dirección y conducción, Mónica Maruri.